Buenas, bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy viene una de las más complicadas, si no la más complicada. Esto solía ser una de las coordenadas geopolíticas trágicas y duras, pero ahorita estamos en otro nivel. Hoy vamos a hablar lo que durante muchísimo tiempo se conoció con el nombre del conflicto árabe-israelí. Se conoció con ese nombre porque durante mucho tiempo fue un conflicto entre los países árabes e Israel a partir de la creación del Estado de Israel. Entonces vamos a hacer algunos antecedentes históricos de por qué se consideraba el conflicto árabe-israelí, por qué fue una de las coordenadas históricas más complejas y difíciles. Pero ahora estamos enfrentándonos a una cosa muchísimo más dura que un conflicto geopolítico. Nos estamos enfrentando a un genocidio, nos estamos enfrentando a una tragedia humanitaria que va a medir la conciencia moral de nuestra generación y nuestra época. Nosotros seremos medidos por la conciencia moral de lo que nosotros hicimos, dijimos, cuando todo esto pasó. Entonces el compromiso de esta historia es muy grande. Es un compromiso del tiempo, de la época, de quienes vivimos cuando todo esto pasó. Entonces vamos a contar la historia del antecedente, de todo lo que pasó, de todo lo que ha pasado. Y vamos a contar una historia que enfrenta relatos. Y cada uno de esos relatos encuentra en sus memorias una gran cantidad de heridas y de justificaciones para muchas tragedias de odio y de violencia. Y cada uno de estos relatos tiene en su narrativa una legitimidad para lo que pasa, pero nada puede explicar ni justificar lo que pasa. Es uno de los momentos más complejos del siglo XXI y que determinará también mucho de lo que el siglo XXI dirá a la humanidad en su paso por la historia, porque es una coyuntura en la cual estamos enfrentándonos a una tragedia no solo inimaginable, sino que creíamos que no tendríamos que volver a vivir. Y cuando se habla de las generaciones futuras, se habla de las generaciones que en este momento estamos vivas y que están enfrentando esto. Entonces, arranquemos pues. Nosotros partimos de una base para poder entender algunas de las, digamos, de los contextos que hablan del conflicto árabe-israelí, y es que primero hay tres religiones de un solo tronco. Del judaísmo nacen el cristianismo y el islam, y el judaísmo mismo. Esos son familias espirituales, no mundos separados, tienen el mismo origen, tienen el origen de Abraham, porque Abraham fue el que tuvo con su esclava Agar, cuando Sara no quedaba embarazada, tuvo a su hijo Ismael. Y con su esposa Sara, que después quedó embarazada, tuvo a su hijo Isaac. Isaac es el padre, es la rama de todo el pueblo judío. Ismael es la rama de todos los pueblos árabes, pero son ambos hijos de Abraham y ambas son religiones del libro. Y los unos están con el Corán y los otros están con la Torá. Pero son religiones del libro, lo mismo que el cristianismo viene con la Biblia. Originalmente todas esas religiones van a tener en común, que son religiones del libro, que tienen una cantidad de cosas en común. Si usted se pone a leer la idea de quien salva una vida, salva todas las vidas, eso es una cita de la Torá.
pero quien salva una vida, salva muchas vidas, es una cita del Corán. Entonces, si uno se pone a mirar espiritualmente respecto de la vida, tienen muchísimas coincidencias. Y han sido, digamos, cuando nosotros decimos pueblos semitas, estamos hablando de una lengua. Es una lengua que es el hebreo y el árabe son pueblos semitas. Entonces los árabes también son semitas. Por lo tanto, inclusive el origen bíblico de la palabra semita era cuando un día Noé se emborrachó y sus hijos se burlaron de él. Sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam y Jafet se burlaron de él, pero Sem fue amable y empático con él. Por eso a Sem le dio su descendencia, su primogenitura. También existen los camitas, vienen otros pueblos. De ese mito vienen los semitas. Entonces, y eso es una lengua. Entonces, pues ambos son semitas. La palabra Allah en árabe quiere decir Dios. Y para el pueblo judío, Yahvé es uno de los nombres de Dios porque Dios es el innombrable. Por eso nunca sus palabras, nunca se escribe con las 4 letras. Su verdadero nombre no es referido, sino se le llama Yahvé, pero él en realidad es Dios. Entonces, todas estas 3 religiones, las 3 religiones del libro, sí, todas creen en cosas muy similares, tienen recorridos históricos muy parecidos. Y el mundo árabe va a salir de muchísimas de estas historias. Cuando nosotros estamos hablando del mundo árabe, estamos hablando de un mundo que se extiende desde Marruecos hasta Arabia Saudita. Mapa para este programa importante. Desde Marruecos hasta Arabia Saudita. No todos los árabes son musulmanes. Hay muchos árabes cristianos en Siria y en Líbano. Y en Colombia y en San Andrés y Providencia. Hay digamos, todos tienen diferentes religiones. No todos los musulmanes son árabes en el sentido en que el país que tiene más cantidad de musulmanes en el mundo es Indonesia. Y no tiene nada que ver con el mundo árabe. Es un pueblo islámico con 200 millones de musulmanes. Entonces, esto para distinguir diferentes, por ejemplo, los iraníes, ellos no son árabes. Ellos son totalmente de otro pueblo, tampoco los turcos. Los que son árabes son los que vienen de toda la península arábica, que son todos estos países que les estoy contando, desde Marruecos hasta la Arabia Saudita. Entonces, no todos son los mismos, pero lo que pasa es que a partir de la guerra del Golfo Pérsico empezó a crearse una construcción generalizada, indiscriminada del pueblo árabe, que no les permitía entender que estos pueblos han sido los que aportaron los números, el 0, los números con los que escribimos son los números arábicos, que ellos conocían el álgebra, la alquimia, las matemáticas, los trasplantes de córnea, que fueron una civilización muy, muy grande en Córdoba. Estos pueblos son grandes civilizaciones. Y los judíos son una civilización enorme en términos de aporte cultural a la historia. Ambos son grandes civilizaciones. Los judíos que vendían desde la época del Templo de Jerusalén, que van a tener varias diásporas, que estuvieron en las diásporas en Babilonia y en Persia, que llegaron a tener su Templo de Jerusalén, que fueron expulsados por los romanos, que fueron llevados a Europa, donde fueron discriminados durante siglos y donde sufrirían el Holocausto y donde buscarían siempre un lugar donde pudieran estar en el mundo. Y los árabes, que son los inventores de la alquimia, de las matemáticas, de la cámara oscura, el algoritmo con el que ustedes se comunican con las redes sociales es un invento árabe de Al-Khwarizmi. Todo, o sea, con eso nomás le digo, ya usted coge un celular o coge un computador y ahí aparece Don Al-Khwarizmi, nacido en Jiva, una ciudad de más de 2.500 años. Estas son civilizaciones muy antiguas y son pueblos que han dado muchísimo a nuestra idea de civilización en la matemática, en la ciencia, en la astronomía. Para nosotros los árabes forman parte de nuestra identidad en Colombia, de ahí vienen Shakira, Yamid Amad,
Juan Hussain. Aquí una migración árabe muy grande que llegó desde la disolución del Imperio Turco Otomano. Y también ha venido una población, una migración judía importante. Y ambos pueblos también han estado aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos del Medio Oriente, siempre hay que tener en cuenta que cuando decimos cercano, mediano oriente o lejano oriente, estamos hablando de una clasificación europea cerca al meridiano de Greenwich en Londres. Pero el Medio Oriente no existe como tal. Digamos, la gente que vive en el Medio Oriente no se siente medio oriental. Se siente Siria, libanesa, Jordania, se siente Palestina, pero no se sienten medio orientales. Sí existe el Magreb, que es todo el norte del África, pero el Medio Oriente es una categoría geográfica colonial con la cual denominaron el mundo en el meridiano de Greenwich, donde se hizo en los conteos de los meridianos y los paralelos. ותמלוך עלינו, תמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. Pero esto no es un conflicto bíblico milenario. No es un conflicto que venga desde las tres religiones, porque las tres religiones tienen una base común y tienen una manera de relacionarse. Esto es un conflicto colonial, porque resulta que, eso lo hemos contado varias veces, lo repetimos ahora como contexto. Los judíos fueron expulsados por los romanos. Y fueron expulsados por los romanos y llegaron a dos partes. Llegaron al este del Rin, que es en Alemania, que se llama Ashken, y esos son los judíos ashkenazis. O llegaron a lo que hoy es España, en esa época lo llamaban Sefarat, y esos son los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes volvieron a ser expulsados de España en 1493 y llegaron a toda América Latina. Los judíos ashkenazis sufrirían el holocausto de lleno. Allá llegaría con todos los países de la Europa del Este. Entonces, por un lado, están los judíos que tienen toda una travesía en la historia. Por otro lado, en la gran geopolítica, que es de la que hemos hablado en toda esta serie, resulta que en un momento dado el Imperio Británico necesita tener el control sobre el Medio Oriente por dos motivos muy importantes. Primero, porque es la ruta hacia la India, y la India es el corazón del imperio. La India realmente lo que hace al imperio, al imperio británico. Por otro lado, porque cuando Churchill toma la decisión de cambiar la fuente energética de buques de carbón a buques de petróleo, y todo el petróleo está concentrado en el Medio Oriente, en estos países que en ese momento eran el Imperio Turco Otomano. No, todavía no era Medio Oriente, era el Imperio Turco Otomano. Y ese Imperio Turco Otomano, que nosotros también lo hemos tocado, que va desde Turquía, pero que también está en Europa con la Bosnia y Herzegovina, y que también está en Asia, es euroasiático. Ese Imperio Otomano contenía a todos los que hoy son los países árabes, y los contenía, y entonces empiezan a buscarle el quiebre al Imperio Turco Otomano para tomar posesión de todos esos países, de todos esos pueblos. No existían todavía como estados nacionales, porque ellos tienen el petróleo. Entonces es cuando la famosa Kalkus Gulbenkian, un armenio, va a hacer sobre una pizarra el mapa de qué era el Imperio Turco Otomano, y dice que del petróleo que saquen de ahí le van a dar el 5%, una de las fortunas más grandes del siglo XX, el hombre del 5%. משיח צדקנו
Total, hay intereses geopolíticos muy grandes en la repartición del Imperio Turco Otomano. Entonces, en 1917, cuando en la Primera Guerra Mundial los ingleses estaban pues en la más terrible que fue la Primera Guerra Mundial, ellos hacen una promesa a la comunidad judía que se llama la Decisión Balfour. Y la Decisión Balfour dice que la corona británica vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera un Estado judío. Ahora, esto tiene un antecedente. El antecedente es que por toda la discriminación que los judíos tuvieron en Europa, primero por no ser cristianos, lo que los llevó a toda clase de persecuciones. O sea, todas las persecuciones en la Edad Media, cuando decían que si ellos no eran, que como eran menos proclives a la peste porque sus hábitos higiénicos eran diferentes a los de los europeos, entonces era que ellos lo habían traído. Luego, durante la época del capitalismo, que ellos eran los banqueros, cuando lo fueron por exclusión, porque se dedicaban a la usura, no tenían manera de participar en otras profesiones. Cuando llega la Ilustración que dice que como ciudadanos todos, como judíos nada. Entonces hay un momento en que ya se da el famoso Affair Dreyfus, que es el momento en que el capitán Dreyfus es condenado de alta traición en la guerra franco-prusiana por haber pasado información francesa a los prusianos. Y resulta que él era inocente y el escritor Émile Zola hace J'accuse, ya acusa al Estado francés, al gobierno francés, al ejército francés y a la sociedad francesa de haber facilitado y haber aceptado con toda facilidad la culpabilidad del capitán Dreyfus, que pasó 15 años en la isla Cayena, en la isla del Diablo, porque era judío. Y resulta que eso lo estaba cubriendo un periodista húngaro, y ese periodista húngaro se llamaba Teodoro Herzl, y Teodoro Herzl, ya saturado porque eso fue la última copa, ya la última gota que derramó la copa, declara que hay que tener un Estado judío para que no los persigan. Esa decisión, tomada en Basilea, Suiza, en 1897, se conoce con el nombre de Sion, el sionismo, porque Sion es la colina sobre la cual se edificó el Templo de Jerusalén. Entonces hay una corriente histórica que dice esto se soluciona teniendo un Estado, y se dan a la tarea de tener un Estado. Eso es una decisión histórica. Entonces, en el momento en que el Imperio Británico dice que vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera un Estado judío, es una forma de encontrar el cumplimiento del proyecto de Theodor Herzl de tener el Estado de Israel. Al mismo tiempo, con la disolución del Imperio Turco Otomano, cuando finalmente logran desbaratarlo, y el Imperio Turco Otomano se desbarata por muchas cosas, una gran rebelión árabe de todos los pueblos, pero cuando los árabes van a lograr su independencia, cuando lo mismo que nosotros hicimos, lo mismo que la batalla de Boyacá, que la de Pichincha, que la de Bomboná, que la de Ayacucho, todo lo mismo, ¿sí? Pero a la hora de la independencia, cuando ya van a llegar lo que aquí serían Bolívar y San Martín en América Latina, ¿cómo te parece que se había firmado un tratado secreto? El tratado Sykes-Picot. Los ingleses y los franceses habían pactado repartirse ese territorio en protectorados. Un protectorado es una interinidad, como cuando usted tiene una albacea que lo va a cuidar hasta que cumpla 18 años y pueda ser mayor de edad y reclamar su patrimonio. Un estado de interinidad como un pueblo que todavía no es mayor de edad. ¿Quién determina eso? ¿Quién le va a dar las cédulas de mayoría de edad a los pueblos? Total, les tumbaron la independencia. O sea, los apoyó Lawrence de Arabia, ver Lawrence de Arabia y la película Éxodo, ambas de Hollywood. Es importante verlas, ambas las dos. Entonces resulta que ellos quedan mirando un chispero, como decimos acá, porque no van a tener la independencia, no van a tener la autonomía, no se van a crear esos pueblos, sino que van a ser un protectorado. Para el momento de la creación del Estado de Israel, ese territorio de Israel y Palestina, es un protectorado británico. Por eso es que es tan importante el papel de los ingleses ahí, porque ahí ninguno de los dos pueblos tenía una autonomía porque habían pasado a ser un protectorado.
Entonces, para la disolución del Imperio Turco Otomano, se le prometió a los árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe, 1920. Y se le había prometido a los judíos que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado judío. La Gran Bretaña o el Imperio Británico hizo una doble promesa que no se podía cumplir. Entonces, una vez que se pone en marcha, empieza a tener una situación completamente ambigua, porque cada vez que hay presiones de un lado o del otro, acepta o rechaza la migración judía. Había población judía desde antes de Sykes-Picot, sí, ya había. Y había población palestina, pero eso era un protectorado. Entonces resulta que la demografía va cambiando y sobre todo se va a disparar con las leyes de Nuremberg, porque las leyes de Nuremberg excluían a los judíos de la sociedad. Entonces, o sea, no podían estar en las casas, frente a las casas, ni montar en bicicleta, ni ejercer profesiones, ni ir a lugares públicos. Entonces ahí empieza a cambiar la correlación de fuerzas y pasa que hay algo que va, digamos, va a determinar el más trágico destino de todo esto. Y el más trágico destino de todo esto va a ser el Holocausto judío. El Holocausto va contra los judíos, va contra los gitanos en el mismo número proporcional a su población. Va contra los homosexuales, va contra los extranjeros. En la Casa de la Historia en Bonn hay un cubo de énfasis donde se muestra cuáles eran las estrellas. Y había una estrella de cada color para cada población discriminada. Y había una estrella amarilla y una estrella rosada contra los homosexuales y una estrella café contra los extranjeros y había una estrella para los gitanos. Y a los gitanos los exterminaron en grandes cantidades de acuerdo a su tamaño de población, pero tienen menos acceso a la narrativa de Hollywood para contar la historia de los gitanos. Algo te cuenta Kusturica. Entonces resulta que todo el mundo fue víctima del Holocausto. Lo que pasa es que la cuestión judía lo fue a partir de la decisión de la solución final, y era exterminar a los judíos de Europa, y empezaron a sacarlos de todas partes y a llevarlos a los campos de concentración y en los campos de concentración llevarlos a los campos de exterminio. Europa los entregó, toda Europa los entregó, menos Escandinavia, menos Dinamarca, que el rey se puso una estrella amarilla y dijo: aquí todos somos daneses, y si se van a llevar a alguien me llevan a mí. Y fue en Escandinavia donde Raúl Wallenberg empezó a parar los trenes que iban para Auschwitz y de ahí darles pasaportes de la corona sueca para salvarlos. Escandinavia mostró que eso se podía hacer de otra manera, pero ese no fue el caso de la Francia de Vichy, ni siquiera fue el caso de la terrible Polonia tan sufrida. Europa tiene el karma de haberlos entregado, porque tampoco se hubiera podido hacer si todos los europeos se hubieran unido para no entregarlos. Entonces, cuando sucede el Holocausto y cuando un barco con 800 sobrevivientes de los campos de concentración se hunde en el Mediterráneo porque no hay quien lo deje atracar, entonces la historia de Herzl y la historia del Estado de Israel se vuelve completamente perentoria, y en ese momento un buque que estaba fondeado en el puerto de Haifa arroja la comida al mar. El buque Olimpia se rebautiza Éxodo. Entran en una huelga de hambre para hacer cumplir la promesa del Estado. Eso es lo que les digo, eso es una novela de León Uris y una película con Paul Newman que les cuenta esa historia. Tienen que verlas las dos, Lawrence de Arabia y Éxodo.
עוד והדר לבשת, עוד תאור כסלמה, נוטה שמיים קריאה, הקרא במים עליותיו, לסמבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. Entonces resulta que en ese momento la presión de la promesa que ellos tenían del Imperio Británico se vuelve imperiosa. Y en ese momento se había formado la ONU. Y la ONU toma la votación de crear el Estado de Israel. Cuando se crea el Estado de Israel, se habla de la partición de la tierra y se habla de un 56% del territorio para Israel y un 43% del territorio para Palestina. Y Estados Unidos ofrece promesas de financiación y desarrollo a los países para favorecer la formación del Estado de Israel. Y resulta que aquí empiezan a pasar una cantidad de cosas. Lo primero, los países árabes, por eso se llama el conflicto árabe-israelí. Los países árabes se niegan a reconocer la creación del Estado de Israel porque ellos consideran que no toca que los pueblos árabes vayan a solucionarse un problema que los europeos tuvieron, que los europeos crearon. Los palestinos, por su parte, dicen, bueno, nosotros no los expulsamos del templo de Jerusalén, nosotros no los expulsamos de Sefarat, nosotros no hicimos el holocausto. Nada de lo que a ellos les ha pasado tiene que ver con nosotros. Nunca tuvimos una guerra con ellos. Mahoma dice en el año 1, habla en el pacto del año 1 de Mahoma, se habla de los judíos como creyentes y pueblos que creen en el libro y no serán declarados infieles y serán respetados como creyentes siempre y cuando estén del lado de ellos a la hora de las batallas de expansión del Islam. Entonces esto no es un tema bíblico, porque cuando uno dice que es un tema bíblico no le encuentra salida, porque dígame usted ahí cómo hacemos. Entonces resulta que los países árabes arman un bloque y arman un bloque para impedir, digamos, que se consolide la decisión de la creación del Estado de Israel y la partición. Y le dicen a los palestinos que se vayan porque va a haber un ataque muy grande. Unos se van y otros serán expulsados después con la matanza de Yassim. Y ahí viene una situación que se llama la Nakba, que es la expulsión de los palestinos de su propia tierra. Y esa expulsión no tiene retorno. Ellos no podrán volver. Todos los que se fueron de una u otra manera no podrán volver. Entonces, en un principio, esto es un conflicto de todos los países árabes que rodean a Israel. Este es un conflicto de Egipto, de Siria, de Jordania, contra Israel. Y ahí, en modo conflicto árabe-israelí, tenemos 5 enfrentamientos enormes. El de 1948, recién creado el Estado de Israel. El de 1956, en la crisis del Canal del Suez, donde Israel le quita a Egipto el territorio del Sinaí. En 1967, donde esto se hace completamente sin marcha atrás. Y es cuando se declara la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, los árabes taponan el Golfo de Aqaba, a lo cual los israelíes contestan con una guerra de 6 días que le va a quitar a Siria los altos del Golán, a Egipto la franja de Gaza y a Cisjordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania o West Bank en las noticias. Esos territorios no son los territorios que la ONU le dio, exceden el límite del territorio que la ONU le dio a los judíos en la creación del Estado de Israel y por lo tanto no son reconocidos como territorios, digamos, legales, porque eso no fue lo que se pactó. Israel alega que a ellos los atacaron y que ellos se defendieron y que resultaron con estos territorios, imagínate tú. Ahí viven lo que nosotros llamamos los colonos, es decir, esos territorios más adelante se volvieron asentamientos. Esos asentamientos van a hacer que la devolución de esos territorios se vuelva cada vez más difícil. Entonces, la Guerra de los 6 días hace irreversible una solución
a lo que había pasado desde el principio. Luego viene la guerra, la de 1973. En Egipto la llaman la guerra de 1973. En Israel la llaman la guerra del Yom Kippur, porque fue un ataque que hicieron los países árabes a Israel en la celebración del Yom Kippur. Esa guerra llegó a un empate, porque era el momento de la crisis energética y el mundo estaba sufriendo las consecuencias de que la OPEP se hubiera creado la OPEP y hubiera pasado de 50 centavos de dólar a $50 barril en el lapso de 2 semanas, lo que llevó a la crisis energética que hemos tocado también en los capítulos. Entonces resulta que ahí, a partir de ese momento, después de la guerra del Yom Kippur o de la guerra del 73, van a hacer la paz con Israel, porque todo el panarabismo que se creó como una forma de reclamar la independencia que no fue posible para el momento en que se hizo lo de Sykes-Picot, ese proyecto aplazado de los árabes para llegar a ser sus pueblos independientes, que también de ahí surgió el problema kurdo, pero eso es otra historia. Para eso nosotros ya hicimos un podcast sobre los kurdos. Todo eso va a hacer que en todas esas guerras Egipto se haya visto expuesto una y otra vez, y Egipto considera que no logró sino un costo muy alto por todas estas guerras. Entonces, ahí es cuando Anwar el Sadat, en el momento en que va a morir Nasser, ¿sí? Después Nasser es el padre del panarabismo, aquel que acuña el proyecto histórico del panarabismo. Cuando muere Nasser, entonces él decide hacer la paz con Israel por separado. Esos son los acuerdos de Camp David. Y los acuerdos de Camp David son paz por territorios. Es decir, ellos renuncian al panarabismo, que tenía el panarabismo y el sionismo son 2 proyectos incompatibles, porque uno no puede existir con el otro. Entonces renuncian al panarabismo, renuncian al terrorismo a cambio de la devolución de territorios. Eso hace que le sea devuelta la Franja de Gaza, que le sea devuelta el Sinaí, que es muy importante. Y la Franja de Gaza, después Egipto se la va a ceder a Palestina. Eso es una decisión de Egipto. Entonces los palestinos a todas estas quedan en una situación muy grave porque salen de un protectorado a una partición que más adelante los iba a llevar a ser un estado, y en realidad ellos quedan en una situación de disautonomía y de interinidad que no se va a resolver históricamente y que va a hacer que las cosas sean muchísimo más graves. Entonces, cuando se hacen los acuerdos de Camp David, paz por territorios significa que usted puede negociar que no haya más guerra y devolver territorios. Pero más adelante esos acuerdos, los primeros son los de Camp David. Más adelante se van a hacer los acuerdos de Oslo, que van a ser muy importantes y que nos van a hablar de, ya ahí es cuando se van a hacer devoluciones y cuando se va a crear la autonomía palestina, la autoridad palestina bajo Yasser Arafat. Todo esto se va a hacer en ese momento, pero entonces resulta que ahí poco a poco, cuando se hacen los acuerdos de Oslo, es muy importante. Rabin, el que firmó la paz por el Estado de Israel, es asesinado por alguien del Estado de Israel para no aceptar el resultado de la paz. Anwar el-Sadat también va a ser asesinado por los hermanos musulmanes en un asesinato brutal que va a ser en una tarima pública donde vuelan la tarima con todo el mundo ahí. Entonces, esto va a ser muy grave. Y entre los acuerdos de Camp David y los acuerdos de Oslo, suceden grandes rebeliones palestinas que se llaman la Intifada, porque la situación de los palestinos no cambia. Entonces se va a hacer la Intifada, y la Intifada va a ser una manera de responder con piedras una situación de dominación y de sometimiento que va a ser muy brava y permanente. Hay una Intifada en el 87, hay varias intifadas, la Guerra de las Piedras, porque se habla de que respondían todos con piedras a lo que eran los tanques, y otra del 2000 al 2005. En el 2006 gana el Hamas, gana las elecciones en Gaza, y en Cisjordania gana la Autoridad Nacional Palestina porque se dividen.
Entonces la Autoridad Nacional Palestina, que era la de Yasser Arafat, va a terminar estando en el West Bank y el Hamas va a ganar en Gaza. El Hamas es la fracción más extrema y es la que no cree en la existencia del Estado de Israel. Es decir, las cosas se van a polarizar de una manera muy brava a partir de ahí. Entonces, de ese momento en adelante empiezan las operaciones de castigo contra la población de Gaza, Operación Plomo Fundido en el 2008, Operación Pilar Defensivo en el 2012, Sheikh Jarrah en el 2021. Y la situación de los palestinos se va haciendo cada vez más grave. Y aquí hay todos los argumentos del mundo, que la autoridad palestina no cumplió las promesas de generar un nivel de vida mejor para los palestinos, que hubo mucha corrupción, que el Hamas tampoco cumplió sus promesas, que Israel violó los acuerdos, que se paró en la explanada de las mezquitas. Todo eso es verdad. Entonces, aquí los relatos empiezan a contraponerse y cada relato es justificatorio de una cantidad de situaciones cada vez más violentas. Pero la situación de los palestinos es una situación de desventaja histórica muy grande desde el principio. Entonces, esto lo que pasa es que se va deteriorando y se va deteriorando y se va deteriorando cada vez más. Y hay un momento en que las cosas se van a volver cada vez más dramáticas con las grandes incursiones de las operaciones de los castigos colectivos. Los bombardeos eran castigos colectivos. La segregación, el hecho de que hubiera tantos controles, que su territorio quedaba partido en un montón de pedacitos, y por el otro lado que los ataques contra Israel fueran también constantes. Entonces esta situación se va haciendo mucho más compleja y los países árabes van desapareciendo del relato. Entonces, una vez que Egipto pacta los acuerdos de Camp David, se sale del relato. Más adelante va a ser otro acuerdo que se va a hacer con Jordania, sale del relato. Después Siria va a entrar en la guerra después de la primavera, sale del relato. Hubo un momento en que los palestinos fueron expulsados de Jordania por intentar hacer un golpe de estado al rey Hussein, se fueron para Líbano, y en el Líbano llegaron a ser una mayoría y desde ahí había ataques a Israel, razón por la cual Israel invadió Líbano hasta Beirut. Y esa invasión en 1982 fue muy grave, fue una invasión donde hubo 10.000 libaneses muertos, y en esa invasión, el resultado de esa invasión fue una cosa que conecta otro pedazo. El resultado de esa invasión es la formación de una, digamos, de un capítulo del Hezbollah en el Líbano. El Hezbollah es iraní, viene de la Revolución Islámica, es la exportación de la Revolución Islámica, se le conoce con el nombre de Partido de Dios. Y el Hezbollah va a surgir en el Líbano como una respuesta a la invasión de Israel en 1982, donde hubo las matanzas de Sabra y Shatila. Entonces ese es otro agente actor. Y los libaneses, pues, que tuvieron sus 17 años de guerra civil y que hicieron la paz de Taef, van a verse involucrados en todo este conflicto también. Pero cada vez más los países árabes se van desdibujando de la situación. Entonces, lo que fue el conflicto árabe-israelí desde el 48 hasta el 73, porque las confrontaciones eran entre los países árabes y el Estado de Israel, poco a poco se van apartando del tema y se va volviendo mucho más un tema de Israel y Palestina. Entonces, porque todos los demás van a pactar por aparte. Cuando ya se iban a pactar los acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, teniendo en cuenta que Arabia Saudita es donde está la Meca, que es donde Mahoma huyó de la Meca Medina, que es donde empieza la Égira, que es donde Agar fue al desierto, bajo la protección de Abraham, y allá dio 7 vueltas alrededor de su hijo Ismael para que surgiera agua, y surgió el agua, y varios pueblos se crearon alrededor de ella, y ese es uno de los orígenes míticos de la Kaaba. Teniendo en cuenta todos estos simbolismos, en el momento en que se va a hacer un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, esos acuerdos se van a llamar los acuerdos de Abrahamson. Por Abraham, mira vos.
Entonces resulta que están en plenos acuerdos cuando ocurre el comienzo de toda la tragedia, el ataque del 7 de octubre a la población civil indefensa de Israel en situaciones dramáticas, terribles, violentas, aterradoras, atroces, con crímenes de guerra, y de ahí salen los rehenes. Entonces ese ataque es brutal, terrible y espantoso, y no hay atenuantes para ese ataque, y no los tenemos y no los esgrimimos y no los creemos. Es un ataque de Hamas a Israel. Y de ahí en adelante viene una cosa que nos va a llevar al corazón de la tragedia, y es la venganza de ese ataque. Entonces la venganza de ese ataque, que al principio se llama derecho a la defensa, va a llevar a un genocidio, y va a llevar a un crimen de guerra, y va a llevar a una ruptura de todos los acuerdos internacionales que habíamos suscrito desde que terminó la Segunda Guerra Mundial para evitar que algo así volviera a ocurrir. Entonces empieza a suceder en vivo y en directo, delante de todo el mundo, un genocidio de unas proporciones, y ya pensamos que no iba a volver a suceder, pero sucedió en Ruanda, delante de todo el mundo. 850,000 personas pasadas a machete en el mes de abril, en el año de 1994, de parte de los Hutus a la etnia Tutsi. Pero sucedió en Bosnia-Herzegovina, 260,000 bosnios herzegovinos asesinados, y el cerco de Sarajevo, que duró 6 años, y sucedió delante de todo el mundo. Pero esto va a suceder en streaming, en directo, día a día. Y resulta que la no proporcionalidad hace que esto se vuelva una cosa de proporciones inimaginables. ¿Cómo era de terrible esto que cuando estuvo con nosotros Rodrigo Uprimi contándonos de la ONU, nos contaba que el código de Hammurabi, el famoso ojo por ojo y diente por diente, no hacía una legitimación de la venganza como tantas veces nos lo han hecho creer en Occidente, sino una proporcionalidad del castigo. O sea, tenía otro tipo de significado. Es decir, que por un ojo sería un ojo. No toda la cabeza, ni todos los brazos, ni toda la familia, ni el perro y el gato y la oveja y el abuelo. Y por un diente sería un diente. No todo el clan, ni las hijas mayores, ni las hijas menores. El código de Hammurabi hablaba de la proporcionalidad del castigo en relación a la pena. La proporcionalidad es algo que Israel nunca ha considerado parte de sus respuestas a los conflictos. Y en este caso, la proporcionalidad no ha jugado ningún papel. Entonces esto se fue desbordando y se fue volviendo una cosa cada vez más grave. Los acuerdos de Abraham empiezan en el 2020 y son con los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos, que es, digamos, ya lo último que quedaba como de las ligas árabes, lo que aísla muchísimo más a Palestina y con lo que la deja, digamos, sin ningún piso geopolítico de apoyo, que no era que fuera mucho, pero ya ahora sí no quedaba ninguno. Entonces cuando se produce esto, empieza primero el bloqueo total sobre Gaza, de agua, de electricidad, de comida, de combustible, todo eso fue cortado. Luego el desplazamiento de 1.200.000 palestinos en un éxodo mayor al de la Nakba de 1948. Nakba es el éxodo de Palestina en el 48. Luego los ataques a las universidades, a los hospitales, a las universidades, a los archivos históricos, bibliotecas. Cuando se atacan universidades, archivos históricos, escuelas y bibliotecas, se está atacando la memoria y la cultura y el relato de un pueblo. Cuando se atacan los hospitales, se está atacando
aquello que está prohibido por todas las convenciones, por la Convención de Ginebra, por el derecho internacional humanitario. Los hospitales no se pueden atacar porque la gente no puede salir corriendo porque está toda ahí metida en sueros, en cirugías o en incubadoras. Las personas que están hospitalizadas no se pueden ir de ahí. Los médicos que están trabajando tampoco se pueden ir de ahí porque se les mueren los pacientes. Y si se va la luz, pues inmediatamente todos los equipos quedan desconectados. Entonces todos los desfibriladores, entonces las incubadoras, entonces la anestesia, todo lo que significa eso se acaba en ese momento. La idea de que debajo de eso hay túneles y hay armamento del Hamas y que a la población se le está utilizando como escudo humano, nos lleva a una cosa terrible que es el castigo colectivo. Entonces, si debajo del túnel donde está el Hamas hay un hospital, vuelan el hospital. Entonces todas las personas, los bebés de la incubadora son, ¿qué vienen siendo los bebés de las incubadoras ahí? ¿Ve? Entonces ahí nos vamos a meter en una lógica del horror. Y esto va subiendo y va subiendo, pero resulta que aquí se hicieron un montón de cosas. Toda la serie hemos tratado de hacer cosas para que esto no pase. Crear el derecho internacional humanitario, hacer de los derechos humanos algo vinculante a partir de la ONU. Desde el momento en la Cruz Roja, en la batalla de Solferino, cuando Frederick Dunant pidió permiso para entrar en el campo de batalla y asistir por igual a los soldados de ambos bandos para aliviar el sufrimiento humano. Desde cuando la dama de la lámpara, Florence Nightingale, entra en la guerra de Crimea a asistir a los heridos. Desde cuando se empieza a crear la neutralidad en las guerras y el derecho de las personas a ser asistidas en el momento de ser heridos, desde cuando se crea la Cruz Roja y más adelante la Media Luna Verde también, desde cuando se crea la idea de que la prensa tiene el derecho a cubrir los conflictos. Por eso tienen un chaleco de prensa, porque la información es un derecho. Entonces hay un estatuto de protección a la prensa en el planeta. Hay otro estatuto de protección a los médicos y a los paramédicos, porque son las personas que están haciendo la ayuda humanitaria y la supervivencia de la gente. Hay una protección también para los colegios y las universidades porque son los patrimonios que permiten la memoria y la existencia de un pueblo. Hay acuerdos entre la guerra entre combatientes y no combatientes en los cuales los no combatientes no deben ser afectados. Digamos, la guerra es una barbaridad, es una monstruosidad, es una atrocidad, no tiene justificación y es el fracaso total de cualquier otra forma de entendimiento en los pueblos porque es un principio para empezar a hacerse daño hasta que el daño sea tan grave que les toque llegar a una paz. Básicamente de eso se tratan las guerras. Póngale el nombre que quiera y el discurso que quiera. Y van a matar a todos los hombres por haber nacido hombres y van a violar a las mujeres para humillar a los hombres. Eso es una constante en todas las guerras y cada uno va a erigir una verdad épica que la justifique. Entonces, esto ya está mal, ¿sí? Pero si además, aún así, hay un término que se llama la humanización de la guerra y es que la guerra misma también tiene reglas. Y usted en la guerra no todo se vale. Entonces, el derecho internacional humanitario es todo el protocolo que se ha hecho para que haya un respeto mínimo a la población civil durante los conflictos. El derecho de la prensa, incluso en la época de la Guerra del Golfo, cuando CNN tenía los derechos exclusivos de la Guerra del Golfo, y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que esto no es la Copa Europa, ni es la Copa Mundo, ni son las Olimpiadas. Las justas deportivas pueden tener derechos, pero las guerras no, porque la gente tiene derecho a conocer todas las diferentes opiniones de la guerra. Entonces resulta que aquí todas las convenciones que se han hecho, las convenciones de Ginebra, la ONU, el mandato de aliviar el sufrimiento humano como una de las, digamos, de las premisas de la especie. Todo se ha desconocido. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria.
las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. El asesinato sistemático de gente de la ONU que tiene visibles todos las diferentes insignias, paramédicos, periodistas, toda la gente que está cubriendo el conflicto, ayudando al conflicto, la negación de la entrada de la ayuda humanitaria, va a producir una hambruna deliberada. La hambruna deliberada nos recuerda tanto el cerco de Sarajevo como los cercos medievales en los cuales una ciudad se deprivaba de alimentos hasta que su población se muriera de hambre. También pasó en Cartagena durante la independencia, el famoso cerco de Cartagena. La historia de los cercos en todas las diferentes épocas y en las épocas medievales está escrita en muchos anales. Esto es un cerco humanitario para que la población no pueda comer, es utilizar el hambre como elemento para poder debilitar a un pueblo mucho más. Hay un grado de confinamiento porque no pueden salir de ahí. Hay un grado de desplazamiento porque los han desplazado muchas veces. Entonces esto ya va pasando a los crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad van más allá del hecho de que sea un grupo social, étnico, religioso, el que sea exterminado por el hecho de serlo. Son crímenes contra la especie en general. El genocidio se define, según los estatutos del mismo Holocausto, cuando una población sufre un castigo colectivo por una causa de pertenencia nacional, religiosa, étnica, de una naturaleza que colectivamente se comparta. Entonces, cuando un pueblo es perseguido por una naturaleza colectiva, por una identidad colectiva, eso se llama genocidio. Entonces, aquí está pasando de todo. Aquí hay crímenes de lesa humanidad, hay crímenes de guerra, hay genocidio, se le llame así o no se le llame así. La gente está muriendo por ser palestina, simplemente por ser palestina. Hay un ataque deliberado contra los niños, hay un deliberado ataque contra las madres, es decir, todo lo que genera la capacidad de tener vida, contra las infraestructuras, contra todas las carreteras, hasta llegar a convertir Gaza en un gigantesco campo de escombros, con una cantidad de gente que trasladan de un lugar al otro, con palabras que no se cumplen porque van a lugares seguros y en los lugares seguros son bombardeados. Van a buscar comida y cuando van a buscar comida son bombardeados. Esto también pasó en la Bosnia-Herzegovina, que las bombas estaban ligadas con los puestos de comida. Todo lo que hemos intentado evitar como especie, todo lo que hemos tratado en protocolos, en reflexiones, en aprendizajes, para que nunca tuviéramos que vivir esto, todo lo que se hizo para sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial, lo estamos volviendo a ver como si no hubiéramos aprendido nada de esto, a un costo que pensamos que nunca íbamos a pagar. El costo de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, parecía ya tan aterrador que nunca hubiéramos tenido que pasar por algo así, y sin embargo está pasando. Entonces aquí hay varias posiciones. La posición del Estado de Israel es negar todos los cargos, es negar el genocidio, es negar la deliberada deprivación de ayuda humanitaria, generando una hambruna como la que tuvieron los irlandeses, cuando efectivamente nadie les dio comida, los dejaron morir en la famosa hambruna de los irlandeses de 1848. Entonces hay hambre, hay sistemático bombardeo de todo lo que pueda aliviar el sufrimiento. No hay luz, no hay nada que les permita sobrevivir. La misma sobrevivencia está siendo atacada.
El argumento, primero, la primera parte de esta gran tragedia era el derecho de Israel a defenderse. Entonces, que Israel tenía derecho a defenderse. Esto, digamos, hasta los primeros 48.000 muertos. Después de los primeros 48.000 muertos, ya el derecho a la defensa empezó a hacerse mucho menos sostenible. Y entonces, bueno, ya no se ya no lo decía porque habían pasado 48.000 muertos. ¿Sí? Los rehenes que fueron secuestrados y llevados no han sido devueltos. Algunos, pero no todos. Y nadie sabe en qué situación están esos rehenes. Entonces, eso es otro, digamos, aquí hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Hay el dolor de las familias de esos rehenes. Hay el dolor de las familias del ataque del 7 de octubre. Hay el dolor de todo el pueblo gazatí. Hay el dolor de la humanidad. Hay el dolor de la especie. Hay relatos que justifican uno u otro dolor en contra del otro. Y cada uno tiene su propio relato, que hace que la justificación del sufrimiento del otro sea para sí mismo apoyada o aprobada. En todo caso, el dolor es el mismo y el dolor es terrible. Y nosotros cuando estábamos hablando de los irlandeses, después de 500 años, de todas formas de venganza, de todas formas de horror y de todas formas de sufrimiento, llegan a la conclusión de que no es viable otros 500 años con una guerra como la que ellos tuvieron, y se ponen todos de acuerdo. El Imperio Británico, los protestantes, los católicos, los que quieren pertenecer a Inglaterra y los que quieren una Irlanda independiente, y todas esas causas eran incompatibles e innombrables en el mismo tiempo. Tarde o temprano, en algún momento y en alguna generación, que ojalá sea pronto y ojalá lo veamos, van a llegar a la conclusión de que esto no es viable para nadie, que el exterminio de Palestina no va a garantizar ningún tipo de seguridad, sino unas enormes heridas que enlutan todo el siglo XXI y que conmueven el corazón de la especie humana. Algo tiene que pasar para que cambien los relatos. Algo tiene que pasar para que no se justifiquen las venganzas como espirales de odio que se transmiten a las siguientes generaciones y se justifican a partir de relatos que se suman a los relatos que ya se habían hecho sobre la primera matanza, la segunda matanza, el primer ataque, el segundo ataque, que a la final generan un dolor colectivo muy grande. Lo que está pasando en Gaza es inadmisible para la especie humana. No es tolerable que estemos viendo en streaming en el siglo XXI, día a día, morir los niños de hambre o morir por los francotiradores o los ataques. Ningún argumento puede justificar eso. Podemos dar todas las razones históricas, podemos remontarnos a todas las heridas que ha habido en la historia, podemos contar los relatos tan dolorosos como reales, pero nada justifica esto, nada. Y lo estamos viendo. Y todo lo que se ha intentado, las flotillas, todo lo que se ha intentado para tratar de desbloquear el cerco de hambre que está sufriendo en este momento Palestina, hasta el momento no se ha logrado conjurar. O sea, primero hubo el silencio, luego la complicidad, porque los pueblos europeos que se callaron frente al holocausto se callan frente al genocidio. Entonces, no reaccionaron cuando eso pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos, no los pueblos, los gobiernos. Los pueblos sí se han manifestado en el mundo entero, pero los gobiernos no. Los gobiernos han mantenido posiciones en un principio a favor de cualquier tipo de violencia que Israel tuviera a bien ejercer, como un cheque en blanco, como un permiso para lo que fuera. Luego empiezan a ponerse un poco más preocupados, un poco más inquietos, pero el genocidio continúa. Ahora ya están hablando del reconocimiento del Estado palestino, que debería haberse reconocido desde hace muchísimo tiempo, pero un Estado palestino sobre el genocidio de un pueblo. O sea,
No es posible que la humanidad tenga que pagar costos tan altos para reconocer la simple naturaleza de la compasión humana y del derecho que tenemos todos a vivir en el planeta, que nos haya costado 50 millones de muertos para poder hacer la ONU y los protocolos del derecho humanitario y los protocolos de aliviar el sufrimiento en la guerra, y que nos cueste lo que nos está costando en Palestina para volver a crear otra vez. Después de esto va a tocar volver a crear otra vez todo, porque todo se ha pisoteado. Entonces va a tocar volver a hacer otra vez, crear otra vez los protocolos del derecho internacional humanitario, crear otra vez las prohibiciones, atacar al personal médico, paramédico, atacar a los niños, atacar a los maestros. Todo lo que se ha pisoteado aquí ya estaba tipificado en un acuerdo, en una especie de contrato social, en una especie de pacto de todos los pueblos de la tierra para aprender de los grandes sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de que al tener unos acuerdos pudiésemos cumplirlos y no tuviéramos que vivir otra vez este tipo de tragedias. Sin embargo, las estamos viviendo. Quiere decir que hay que volver a hacer esos acuerdos. Quiere decir que hay que volver a pensar en el otro, a sentir compasión por el otro. Dicen los africanos en el Ubuntu que tu dignidad se verifica con la mía, que la dignidad es interactiva, que tú eres tan digno como tratas a las otras personas. Entonces, ante una cosa de estas, el problema es muy grave. Dice Mandela cuando salió de la cárcel, cuando se esperaba que ejerciera una venganza sobre aquellos que habían ejercido el apartheid sobre los pueblos negros en Sudáfrica, tan grande como fue el sufrimiento, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. La venganza, dice Mandela, es un gran bosque por donde uno puede entrar en muchos lugares, puede entrar por cualquier lado, pero es muy difícil salir de ahí. Dicen los ruandeses que si los Hutus, que si los Tutsis hubieran llegado a vengarse proporcionalmente, el 75% de la etnia Tutsi fue exterminada en el genocidio de ese mes en Ruanda en 1994. Si los Tutsis sobrevivientes hubiesen creado su venganza proporcional a lo que vivieron con los Hutus, Ruanda tiene 13 millones de habitantes, dejaría de existir. Ellos decidieron que había que perdonarse y crear otro tipo de relato para que Ruanda fuera posible. Entonces la venganza, en todas sus formas, en todas sus legitimaciones, conduce a las espirales de odio que condenan a las siguientes generaciones. Las madres israelíes están viendo que sus hijos van a estar en una espiral de guerras interminables, porque pues si es en Irán, y si es en Yemen, y si es en Siria, y si es en Líbano, nunca volverán a casa. Una vez que salieron, Israel es un pueblo en armas, todo el mundo tiene que prestar servicio obligatorio, hombres y mujeres, menos los ortodoxos. Y eso es otro de los debates. Israel en este momento está profundamente dividido, porque también hay mucha gente que dice que no en nuestro nombre, que no está de acuerdo con lo que está pasando. Cuando se creó el Estado de Israel había otra corriente que decía que el destino de Israel era la diáspora hasta que llegara el Mesías, o sea que hay otra corriente rabínica que no reconoce el derecho del Estado de Israel y otros que sí. El Estado de Israel como proyecto es lo que se llama sionismo. La comunidad judía en el mundo es una comunidad que tiene 5.700 años. No necesariamente coinciden todos con esta idea. Ahora, en este momento Israel está dividida. Hay manifestaciones en contra de la guerra. Las madres están empezando a ver que sus hijos no van a volver y que van a meterse en unos espirales de guerra de donde no hay salida. Se están metiendo en la sin salida. Con las personas judías del resto del mundo dicen no en nuestro nombre, y todos los viejos fantasmas de las persecuciones pueden avivarse en una situación tan delicada como la que estamos viendo. Es decir, aquí todo el mundo pierde. Aquí perdemos los humanos. Aquí perdemos como especie. Aquí pierde toda la humanidad.
Ninguno de nosotros es ajeno a esta tragedia, porque esta tragedia hiere la tierra, hiere la vida, hiere la esperanza. Y el hecho de que la tragedia se profundice cada vez más nos va quebrando el alma frente a lo que está pasando. Por eso este capítulo, que iba a ser un capítulo de geopolítica, como los otros capítulos que hemos desarrollado en la serie, nos lleva a la búsqueda de la compasión, nos lleva a la búsqueda de entender al otro. En la película de Adiós el amigo, western santanderiano, hecho en Colombia sobre la guerra de los 1000 días, hay una frase que dice que la venganza no está en la tierra, no está en el agua, la venganza está en la mente de los hombres y que de ahí hay que sacarla. Efectivamente es ahí, no es usted toca un puñado de tierra y en el puñado de tierra no está escrita la venganza, está escrita en quien a partir del puñado de tierra la ejerce. Entonces la venganza eterna, el ataque sobre el ataque, que podríamos enumerar infinitamente en cada uno de los relatos. El dolor es el mismo. El dolor no distingue, el duelo es real, el duelo es terrible. Aquí lo que cambia es la proporcionalidad. La proporcionalidad de un pueblo que está encerrado, confinado, bombardeado, deprivado de comida, de alimentos, de supervivencia, con un destino completamente incierto, que llegó a esta situación a partir de repartos geopolíticos, de tratados secretos, de protectorados, de decisiones de la comunidad internacional sobre quién debe vivir dónde y de qué manera. Ellos no tomaron las decisiones sobre la situación en la que ya están geopolíticamente hablando. Esto era un protectorado británico y ahí hay toda una responsabilidad histórica. Entonces todo el mundo se lava las manos a la hora del té, pero el conflicto lo creó todo el mundo y todo el mundo metió las manos ahí también. Entonces pues Inglaterra y Francia crearon un protectorado donde iba a haber una independencia. Inglaterra hizo una doble promesa donde sobre una tierra que no era de ellos, que tomaron como protectorado y que va a generar toda una cantidad de conflictos que estamos viviendo ahora. La repartición del Imperio Turco Otomano llevó al cambio de fuente energética en el mundo al adoptarlo el Imperio Británico sobre la era del petróleo y el combustible fósil, que llevó a los países árabes a convertirse en países ricos por ser generadores no solamente del petróleo, sino de los precios, que era por lo cual ellos, siendo los dueños del petróleo, eran los más pobres porque no controlaban los precios. O sea, esto es una cosa de una escala geopolítica que no tiene que ver con Palestina. Y sin embargo, Palestina paga todos los platos rotos de la geopolítica. Que el Hamas ha desarrollado una política violenta, sí. Que el Hamas representa a una parte de la población también. Es que nosotros no podemos hacer generalizaciones ni de izquierda ni de derecha, porque hay israelitas y judíos de izquierda, porque hay palestinos que también tienen lecturas fundamentalistas. Es decir, la generalización acá es muy difícil de hacer. Hay condiciones coloniales objetivas que crearon este nivel de conflicto. Hay toda clase de cosas. Hay una gran cantidad de gente judía que no quiere y no está de acuerdo con lo que está pasando. Hay un pueblo dividido y un Estado que está ejerciendo un genocidio. Y eso está pasando mientras hablamos. El mundo delibera, digamos, cuando yo hablo del mundo no hablo de los pueblos de la Tierra. Los pueblos de la Tierra cada vez más, en un movimiento de conciencia planetaria, se están moviendo para evitar el sufrimiento de Palestina. Es que aquí de lo que se trata es de evitar el sufrimiento humano de los palestinos, como seres humanos, no como relato, no como corriente ideológica, no como corriente religiosa, como palestinos seres humanos, personas, niños que están muriendo todos los días entre francotiradores y el hambre. Los gobiernos no hacen nada, las potencias no hacen nada. Hasta el momento nadie ha logrado parar esto.
hay toda clase de retóricas. Guterres, el de la ONU, se ha desgañitado hablando de esto. Francesca Albanese ha dado la vuelta al mundo haciendo conciencia sobre la situación de Palestina, pero quienes tienen que pararlo no lo están parando. Actualmente, en este momento del relato, hay una flotilla, la flotilla Sumud. Sumud es una palabra que hace alusión a un concepto político y cultural palestino que significa firmeza, perseverancia, constancia. Ese es el nombre. La flotilla que va rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Lo que inicialmente hizo Greta Thunberg con un grupo de valientes ahora es una flotilla. Esta flotilla corresponde también a un fenómeno muy interesante y es la primera gran movilización civil del siglo XXI. Como los gobiernos no han detenido el genocidio, los pueblos del mundo están manifestando su apoyo a Palestina, su repudio al genocidio en Gaza y están exigiendo que se ponga fin a la tragedia. La flotilla lleva ayuda humanitaria y es integrada por gente de muchos países del mundo. Hay colombianos, hay mexicanos, hay gente de todas partes, hay celebridades como Susan Sarandon, y está apoyada por movilizaciones en el mundo entero, a nivel de las universidades, de los estibadores de Europa, de todas partes, en una movilización civil que pasa las barreras de las decisiones de los estados, porque las decisiones de los estados no han resuelto el problema en ninguna medida. Entonces, esta flotilla es una flotilla de paz y de ayuda humanitaria y no tiene precedentes como en la historia reciente que nosotros tengamos idea. Y es muy importante apoyar esta iniciativa civil pacifista de ayuda humanitaria, de víveres, de toda clase de necesidades que no están siendo suplidas en este momento en Gaza cuando están cercados, como en los viejos cercos de la Edad Media. Entonces, eso es lo que está pasando en el momento en que nosotros estamos haciendo este relato. Ha habido 2 ataques en los últimos días, ataques que no han parado lo que está pasando y todavía hasta ahora no han sido letales. El reto es muy grande, es llegar a Gaza y desbloquearla y hacer posible que entre la ayuda humanitaria. Algo que no se ha logrado ni con la ONU misma, a pesar de todo lo que Guterres ha pedido, el jefe de la ONU, pero no se ha logrado llevar a cabo, a pesar de que muchos estados están empezando a reconocer la solución de los 2 estados, pero la retórica y la geopolítica no han cambiado para nada la situación de Gaza. Entonces la idea es que esa flotilla digamos, con una condición totalmente civil, logre romper el bloqueo y que entre la ayuda humanitaria, mientras el mundo cada vez más tiene los ojos en Gaza y mientras estamos esperando a ver qué pasa en el genocidio que nos está tocando vivir en este tiempo y en esta generación. Animo a toda la flotilla porque realmente es una manifestación civil, pacifista, cívica, que pretende llevar ayuda a aquellos que están en un sufrimiento inmenso y tremendo. En eso vamos. Egipto a las puertas. Se encuentra en la coyuntura histórica del tratado que firmó con Israel en Camp David, de los acuerdos que tiene con Israel con Camp David y de ser un país árabe, que otrora fue el que llevó el panarabismo como proyecto histórico. Cada uno de los países árabes tiene una gran disyuntiva que quién sabe cómo logrará afrontar ante la historia. Los pueblos, los gobiernos europeos tienen la disyuntiva de que otra vez no hicieron nada y otra vez pasó. Van 2, un holocausto y un genocidio en el siglo XX y en el siglo XXI, y no hicieron nada. Entonces después esto será incomprensible para las siguientes generaciones. ¿Cómo explicarle a las siguientes generaciones que los gobiernos deliberaron, comentaron, declararon, objetaron, vetaron, pues no hicieron nada? O sea, no hay cómo explicar eso. Sí, el derecho al veto de la ONU
que lo hemos desarrollado también en nuestro programa de la ONU, hace que varios ceses al fuego hayan sido vetados por Estados Unidos en el gobierno de Biden y en el gobierno de Trump. O sea, en ambas corrientes ideológicas y políticas. Entonces todo esto ha hecho que una cantidad de sucesos hacen que en la práctica no haya manera hasta el momento de parar esta situación, que se hace cada vez más dramática, que se hace cada vez más terrible. No podemos, por la conciencia moral de nuestro tiempo, por el deber ético de nosotros como seres humanos en el planeta Tierra, dar la espalda a esto. Tenemos por lo menos que mirarlo, que decirlo. No son pueblos condenados. Hay testimonios de gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a dos mujeres, una mujer judía y una mujer palestina, que viven en territorio colombiano, que son amigas, que sus hijos se están criando juntos, que salieron ambas de un destino terrible que a ambas las cerca y que son el capítulo de la esperanza y que cuentan su historia desde la amistad. Siempre, cuando ha habido una guerra terrible, antes fueron amigos. Antes del genocidio de la Bosnia-Herzegovina, todos eran yugoslavos y todos se visitaban los unos a los otros. Antes de todas estas historias, los palestinos, y eso lo cuenta nuestra amiga palestina, ellos tenían amigos judíos y los judíos tenían amigos palestinos, comparten entre otras cosas la misma comida, una cantidad de rasgos culturales afines. Siempre, antes de los grandes horrores hubo convivencia. Es decir, la convivencia fue posible y se dio y se puede volver a dar en algún momento de la tierra. La convivencia siempre es una posibilidad. Se hablaba de que la relación entre Israel y Alemania estaría proscrita para el resto de la vida. Y hoy por hoy han sido aliados. Entonces, nada es lo suficientemente perenne para que no sea irreversible en algún momento de la tierra, si el relato cambia. Estos pueblos están hechos de relatos. Los relatos son construcciones. Las construcciones se pueden cambiar. Y si nos atenemos a los argumentos religiosos, nada tiene salida. Porque en la religión está el dogma, y frente al dogma no hay ninguna discusión posible. El terreno tiene que ser otro. Los argumentos no pueden ser de ninguno de los tres libros. Pero el relato tiene que cambiar. Pero mientras cambia el relato, hay que parar el sufrimiento de Gaza. Ya es intolerable, ya es terrible, ya no podemos seguir tolerando en streaming ver aquello por lo que se hizo toda la jurisprudencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, para que no volviera a pasar algo así. Ya Bob Dylan lo había dicho, ¿cuánta gente tiene que morir hasta que nos enteremos que mucha gente ha muerto? How many dead will it take till we see that too many people have died? The answer is blowing in the wind. La canción de Bob Dylan de 1964 sigue siendo vigente hoy. ¿Cuántos muertos más necesitamos para poder entender que esto no puede seguir así? Que tenemos que encontrar otro relato, que tenemos que encontrar otra manera, que la venganza no puede ser el único argumento entre los pueblos y que el sufrimiento no puede ser tolerado bajo ninguna justificación. Nada justifica lo que estamos viendo que pasa. Y los relatos ciertamente no lo justifican. Y los dolores tampoco, porque infringir un dolor infinito sobre aquel que te ha herido no disminuye tu dolor, pero sí hace infinito el dolor del otro. En la venganza, cuando una persona llegara a considerarse lo suficientemente vengada, cosa que es una categoría bien complicada, porque cuando amanece usted suficientemente vengada, satisfactoriamente vengada, oye, estoy vengadísima, imagínate que ya estoy regia con la venganza. Ya en ese momento la otra persona tiene las razones para empezar su propia venganza. Por eso esto es una espiral que no lleva a ninguna parte, pero el nivel del sufrimiento aumenta cada día y en cada momento. Los pueblos de la tierra se están movilizando, flotillas están llegando allá, pero todavía el sufrimiento no cesa. En este programa de las historias para el mundo de hoy, que queríamos hacer una explicación geopolítica sobre el conflicto árabe-israelí, que le hemos hecho en muchísimas ocasiones, terminamos haciendo un clamor humanitario, un pedido de compasión y de esperanza,
para algo que no tendría que habernos sucedido nunca más, para que nunca más sea para todos los seres humanos de la Tierra, para que en la coyuntura del cambio climático haya una empatía con la Tierra, una empatía con los humanos. Esta guerra en Palestina es una guerra que también ataca a los árboles. Cuando habíamos hablado de la paz con la naturaleza, ataca a los olivares, ataca a los árboles, las casas, los sueños, las esperanzas, la cultura, la familia, la infancia, la supervivencia, el futuro de un pueblo que tiene derecho a tanto futuro como cualquier otro sobre la tierra. Todos los días muere, con cada persona que muere, en cada minuto en Gaza. Desde lo más profundo del alma, este es un llamado de compasión y que de alguna manera cese esto que estamos viviendo, porque no es tolerable desde el punto de vista de la humanidad, por todos los argumentos, por todos los relatos, por todas las historias y todas las cuentas de cobro que matanza tras matanza, conflicto tras conflicto, guerra tras guerra, nos han llevado al lugar en donde estamos en este momento del relato, porque se haga una construcción diferente, porque prime la empatía y la esperanza sobre la especie humana como una oportunidad planetaria para hacerlo diferente y haber aprendido, a ver si por fin, de las grandes lecciones de la Segunda Guerra Mundial, que es de lo que se ha venido tratando esta serie, hasta este momento donde todo lo construido se pone en duda, porque lo que está pasando es aquello para lo cual hemos venido haciendo cada uno de los programas, para que no volviera a pasar. Entonces, desde los espacios de la tragedia humana, de los relatos dolorosos, del dolor más grande que en este momento estamos viviendo a estas alturas del siglo XXI, de los aprendizajes históricos, del derecho internacional humanitario, de los relatos míticos y del sufrimiento terrible que en este momento se está viviendo en un dolor infinito que nos arruga el alma. En la narración de Diana Uribe, y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa. Agradecimientos muy especiales a Néstor Rosanía por su colaboración en la construcción de este relato. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm.